Hey, ¿qué tal? Ay, es un gusto tenerte aquí. No sabía si ibas a parar en la conversación y la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo porque, bueno, ¿qué te digo? Ya van 3 meses del año y no sé en qué momento voy a subirlo. Me comprometo a tener esta plática contigo porque sé que te vas a pausar a tener este espacio. Ciertamente hay muchas cosas que vienen y van, ha habido cambios. 3 meses del año y muchos sentimos que no hemos avanzado y otros que hemos avanzado en direcciones completamente diferentes. Hay quienes hacemos planes, hay quienes andamos conforme va la vida, ¿no? Entonces, aquí ciertamente me pongo a frenarme contigo en este espacio porque, pues, tú sabes, ¿no? Una plática de mente, tú y yo, porque ciertamente hace falta sentarnos a reflexionar sobre esta parte que a veces es muy agobiante y ciertamente esto me trae esta conversación contigo porque he estado estructurando proyectos, me consume el trabajo, seguramente también te pasa, por eso no hemos podido coincidir, pero ahorita sí hay que tener un breve objetivo que me gustaría ayudarte a recuperar dirección y sentido en la vida. ¿Por qué? Porque tengo muy centrada ahorita la logoterapia. Ahorita te explicaré qué es eso. Porque como sabrás, soy psicólogo clínico, no sé si ya te había platicado. Y ciertamente, ahorita en un diplomado que acabo de terminar de este tema, me quedé con muchas cosas que me hacía falta nombrar, algunas que había olvidado, otras que digo, pues hacia acá tengo que redirigirme, ¿no? Y gracias a Víctor Frankl, es que, disculpa si lo pronuncié mal, es Frank, pero con L al final, entonces realmente Víctor Frank, para mí siempre ha sido así mal pronunciado tal vez, pero ciertamente hay mucho que conversar de él. ¿Por qué? Porque la logoterapia es una puerta que nos ayuda hacia el poder redirigir y resignificar grandes cosas de la vida. Y no siempre tenemos esta pausa, ¿sabes? No siempre tenemos una pausa para voltear y darle ese significado poderoso que hace que todo tenga sentido. Te platico, yo también me siento perdidísimo con muchos temas, pero esta conversación no se trata de mí, sino de lo que tú puedas reflexionar. Tú sabes que aquí yo te ven tus conversaciones, preguntas y afirmaciones a veces que seguramente te van a llevar a un nuevo entendimiento. Te repito, gracias, no sé si vas manejando, si vas lavando los trastes, si vas camino al trabajo, a la escuela. Yo encantado de compartirte. Soy Esteban Vázquez y ciertamente pues te tengo una primera pregunta a reflexionar. Porque ¿estás viviendo o solo sobreviviendo? Y esto es una pregunta muy importante. Esto es una pauta para que podamos detener ese tren de la vida, que alguien detenga el mundo un ratito porque necesitamos revisar el cambio que se ha recorrido, lo que sí he hecho, lo que se ha propuesto y por qué. Porque ciertamente hay que distinguir entre metas externas, que es aquello que está en lo social, en lo laboral, y las metas con sentido, que son personales y trascendentes. Y esto te lo hablo desde el libro recomendadísimo, que seguramente algunos ya lo habrán leído, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank. Porque ciertamente esta experiencia que él tuvo sobrevivió a una de las situaciones de, no puedo decir muchas cosas, discúlpame, este contenido espero ya está en YouTube y estamos tratando de cuidar esa censura. Entonces, él sobrevivió a ese gran evento mundial, ¿sí? El segundo, donde pues él estaba en un campo con otras personas y obviamente tuvo que aprender a reflexionar ciertas cosas. Él como psiquiatra, como doctor, tuvo que llevar este trabajo a cabo porque así fue parte de su proceso para poder sobrevivir a toda la experiencia, el poder analizar y revisar, ok, qué es lo que están viviendo las personas y cómo es que le hacen para sobrellevar ese tipo de situaciones. Y él aplica muchos temas sobre la trascendencia, la espiritualidad y esta parte reflexiva sobre quién es el ser, quiénes somos, para poder darle ese sentido a la vida. Y es que ciertamente el arte de reenfocar la atención, el propósito y la dirección es mucho de lo que vamos a intentar introducir en esta plática, porque ciertamente en la logoterapia es reenfocar y esto implica reconocer con el sentido, no solo con la productividad, con el por qué estoy haciendo las cosas. Y te doy un par de preguntas guías súper importantes, tómate un momento, le podemos poner pausa, nos podemos regresar. Tú sabes que aquí la plática, aquí se queda en internet, porque ciertamente, ¿qué te motiva de fondo? ¿Para quién o para qué haces lo que haces? ¿Sí? Estas preguntas súper básicas, súper importantes, donde a veces no nos detenemos a cuestionar cosas cruciales, ciertamente hay que tener, y te lo recomiendo, si ahorita tienes el espacio para hacerlo, si no, mira, después podemos encontrar el espacio donde sí lo puedas romantizar en un momento perfecto, porque ciertamente respirar, cerrar los ojos, llevar a lo que tengo ahí adentro, llevar a la persona que estoy siendo y poder aterrizar en el qué me está motivando. Respiro,
tomo calma y me tomo ese momento para llevarlo. Tener ese momento para respirar, para llevar a para quién o para qué hago lo que hago. Preguntas indispensables. Respirar nos puede ayudar a aterrizarnos en el momento porque sí, es una técnica para enfocarte, pero también la forma en la que puedes llevar un diario, o a lo mejor no te gusta escribir, pero las acciones diarias de gratitud hacen que, por ejemplo, esas dos preguntas se respondan. Porque doy gracias, y no lo digo de una manera religiosa en especial, sí lo voy a hablar desde el enfoque espiritual, porque obviamente hay cosas que trascienden y es parte de lo que trabaja la logoterapia, de cómo eso es importante e indispensable. Como psicólogo humanista, es importantísimo tener este tipo de direcciones, porque más allá de creer en un ser superior o una divinidad, creer en esta magia, lo digo entre comillas, porque también no es que suceda de forma mágica, y quienes sí lo sienten así en este momento de que wow, todo brilla y se siente maravilloso, en el cual puedo agradecer y reconocer cómo es que estoy aquí, cómo es que este carro que no se estampó, y les puedo dar la reflexión de que ahorita iba justo hacia el consultorio, una cuadra antes había en la cuadra de la esquina, en la esquina de la cuadra de la clínica había restos de un carro chocado. Y yo había ido en la mañana, regresé en la tarde porque salí a comer. ¿Y en qué momento pasó? Yo pude haber estado cruzando la calle en ese momento. Pudo haber pasado atrás de mí, después de que yo salí, antesito de que yo llegara. Y eso es como, ¿en qué momento? Y a veces vamos tan a prisas que perdemos ese tipo de pequeños detalles que decimos, aquí está pasando el mundo y el mundo sigue dando vueltas. Y eso es algo súper importante. Me pasó también hace poco acá en mi ciudad, Torreón, Coahuila, te la presento. De cierto, tenemos una actividad los domingos que el municipio cierra toda la calle, Paseo Colón, la Colón, y en esa calle lo que pasa es que se ponen bicis, patines, la gente sale a pasear con sus mascotas, vamos a mercaditos, muchas actividades por hacer. Hay un museo, hay una casa de la cantera, se llama, y ahí en la casa de la cantera es donde pueden diferentes tipos de exposiciones o actividades dependiendo del mes, de la fecha, diversidad hay. Entonces, tener ese momento para poder hacer eso es algo que yo me lo regalo cada fin de semana, de ser posible. Y cuando llego al paseo con mis perritos y voy tranquilo, hubo una ocasión en la que yo iba bien tarde, había quedado con unos amigos, yo traía mucha prisa, tenía una husky que tenía que pasear porque necesita pasear diario, y era ese momento en el que ya estaba todo apresurado, ya iba de malas, ya iba enojado y ya iba a cerrar la puerta. No traía las llaves, sino porque me frené en el hecho de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy llevando todo tan a prisa? ¿A quién estoy quedando mal? ¿Por qué estoy haciendo esto? Se supone que lo tengo que estar disfrutando. ¿Por qué me estoy arrebatando ese momento? ¿Qué es lo que me motiva? Este tipo de momento. Me regresé, envié el mensaje de voy 5 o 10 minutos tarde, me preparé un café porque no me lo había preparado, me tomé la calma de decir, es lo que necesito. Era mi espacio para mí. Y de repente todo se me estaba cayendo. ¿Por qué me estoy levantando? ¿Por qué estoy haciendo? No voy a ganar más tiempo, ya no voy a llegar más temprano. Ser agradecido con el hecho de que me di cuenta de que las llaves no las traía, regresarme y retomar fue, estoy aquí, estoy presente. Respiré, retomé lo que tenía que hacer, tomé las llaves, tranquilicé a mi mascota con un premio porque sí, andaba de que pues, ya tenía ya la correa, ya quería salir. Y obviamente fue de frenarme porque a ese ritmo, con esa mentalidad, algo iba a perder, algo iba a echar a perder y no estaba dispuesto a perder en ese momento. Ciertamente, tener una lista de prioridades con base en los valores de lo que quiero, lo que necesito, mi familia, mis amigos, mi pareja, todo aquello de hacia dónde voy a dirigirme, porque ciertamente a veces hacemos las cosas por hacerlas y se pierde el sentido. Solamente siento la gratificación en el momento donde sí me aplaudieron y me dijeron que estaba muy padre, pero ok, me encanta el cotorreo, pero al final de cuentas perdí todo lo demás. Y eso es algo importante. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué sigo esforzándome por esas palabras o ese aliento o ese sentido, ese bono? ¿Por qué quiero ese dinero? Porque obviamente yo trabajo en la terapia y no es que no lo ame, pero necesito una remuneración, porque ciertamente necesito para vivir. Y no significa que no la ame, sino que está en mis prioridades, que hay otros tipos de trabajos al alcance, y por algo esto se convirtió en esa prioridad. Por algo estoy consiguiendo ese trabajo, porque con ese trabajo y con ese ingreso alcanzo mi estabilidad, mi economía, mi tranquilidad, mis metas, viajes, construir en familia, las vacaciones, pequeñas metas que realmente el objetivo no es la meta, sino es que cómo es que lo voy construyendo. Porque el papel de la logoterapia y logos es esta parte
en la que le doy sentido. En el papel de la logoterapia es el sentido que se descubre más de lo que se construye. ¿Por qué? Porque creo que lo dije mal, es el sentido que se descubre más de lo que se construye. Porque ciertamente voy a mi meta. Sí, voy a irme de viaje y ya voy a llegar al hotel y la playa, pero mis vacaciones no son la playa o el hotel, sino la experiencia que estoy viviendo. Mi objetivo no es tener hijos, sino esa magia o ese placer, esa vivencia de lo que significa la paternidad. Voy a tener pareja no porque sea un premio, un trofeo que tenga que mostrar, sino porque el compartir y el que sea una relación mutua, que sea correspondida, que sea algo que trae ese disfrutar juntos, bueno, ese es lo que voy a descubrir en cómo, porque no es solamente el objetivo, sino lo que voy alcanzando a lo largo de esto. Y ciertamente hay que entender que hay muchos bloqueos entre todo esto para poder alcanzar dentro del objetivo de la logoterapia, que es esta parte de resignificar y tomar la parte positiva, la parte que motiva, que empuja hacia los objetivos. Nos enfrentamos ante el burnout y el síndrome del impostor, que son siempre señales de una vida sin sentido claro. Porque ciertamente cuando caemos en el papel del workaholic, en la parte de quien se desgastó mucho por la familia, porque ojo, el burnout no solamente se refiere al trabajo, sino la forma en la que quemamos ese cartucho sobre en dónde estoy enfocándome. Hay alumnos con burnout, profesores con burnout, hay ingenieros con burnout, psicólogos con burnout, y sobre todo es esta parte de cómo ese agotamiento emocional despersonaliza, baja la relación personal, porque solamente soy esto, solamente soy la madre de familia que se dedica a criar y a limpiar y a tener y a estar. Obviamente no somos un solo objeto, no solo somos una sola parte de nosotros. Yo siempre lo hablo como un rompecabezas y uso a veces también la metáfora de una silla. Si yo solamente tengo esta silla en la que me sostengo en mi trabajo, a mí me pasó mucho tiempo. El que yo tenga pocos, muchos, muchas altas, pocas altas, no me hace el mejor terapeuta. Hay más cosas que hacen esa parte, que construyen en esa silla en la que me voy a sentar, qué es lo que le estoy dando base. Porque si solo me recargo en mi trabajo, el día que salga algo mal en el trabajo, todo se me va a venir abajo. Si yo tengo una silla que tiene estas cuatro patas, que son mi familia, mi pareja, mi trabajo y mi persona, ok, va, está mucho más estructurada. Yo ya soy la persona que está involucrada. Tengo actos de amor propio, tengo salidas con mis amigos, tengo a mi familia, tengo diversificados esos focos, pero luego, oye, ¿qué pasa cuando uno de esos focos se pierde? ¿Qué pasa cuando la pareja se descuida? Cuando el trabajo siento que ya me van a correr. Bueno, las otras piernas de la silla me deben dar la base para decir cómo me voy a soportar, cómo voy a tolerar, cómo voy a administrar el tiempo que es de esta otra patita que está fallándome demasiado, porque no puedo, porque me agobia el jefe, porque me agobia la persona. Pero si solamente estoy ahí involucrado, donde no tengo nada más, me voy a quemar aún más, porque voy a querer entregar todo por aquello que es mi único soporte. Y la sillita tarde que temprano se va a caer. Puedo pasar por el síndrome del impostor, donde constantemente tengo esta parte de los logros, esta parte de dudar, esta parte de los miedos, esta parte de miedo a descubrir como un fraude, a ser descubierto como un fraude, que yo me sienta como un fraude, a descubrir que no soy capaz, que la gente sí voltea y me dice, es que tú no puedes. Y claro, ¿cómo voy a poder si nadie cree en mí, si nadie me apoya, nadie viene a mis eventos, nadie me compra, soy el emprendedor? Eso duele mucho, porque mucho el síndrome del impostor lo creamos nosotros, pero es porque reaccionamos al mundo que nos rodea. Y les doy el ejemplo de casos que he platicado con colegas, donde es muy común en las personas que estuvieron emprendiendo, por ejemplo, durante la pandemia, que era pues, el único sustento, pero trajo mucho este panorama en que muchas personas empezaron a emprender con sus productos, con sus eventos, con sus situaciones. Ahorita, antes los bazares, acá en mi comarca lagunera, no existía esa parte de un bazar, era un tianguis, un mercadito, pero era de manera más popular. Entonces, ya ahorita existe ese tianguis que es un poco más fancy, que es un poquito más costoso, donde no encuentras productos usados a un costo accesible, sino que pues son prácticamente nuevos, e incluso te venden completamente productos nuevos, extranjeros, etcétera, ¿no? Un poquito ya no tan variado hacia esa parte en la que era anteriormente. Y de repente todos tenían su bazar, y las personas que empezaron los bazares quedaron desplazados, las personas, y lo comparto desde la experiencia de una amiga que lo platicé, y tengo permiso para platicar esto, donde ella tenía este negocio de repostería y obviamente muchos reposteros salieron. La pandemia abrió muchas puertas, pero también fue como, ok,
fue el cerrar otras, porque ciertamente nos puso en jaque hacia cuestionar pues qué estoy haciendo, cómo voy a salir adelante, y cuando ves a muchas personas haciendo lo que tú, empiezas a ver ese jardín de enfrente, el que es más verde, el que tiene más rosas, el que es más capaz. Y es que a él sí le va bien, y es que él sí puede, y es que yo no puedo, y es que cómo voy a poder si es que yo no tengo el alcance que esta persona tiene, no tengo los seguidores, no tengo las reacciones, no tengo la ganancia, no tengo la facilidad, y empezamos a caer en esta parte de ser un fraude. Y desde la logoterapia, ambas pueden ser un síntoma de desconexión con el sentido existencial. El vacío existencial aparece cuando lo que hacemos no conecta con lo que valoramos. Yo valoro mucho este trabajo. No soy el terapeuta de esta amiga, evidentemente somos amigos y no puedo llevar este proceso con ella, pero obviamente puedo hablar desde la parte en la que soy persona antes que terapeuta, y mucho de lo que hablamos fue el cómo esto le conectaba con su familia, porque su familia era su mano de obra para construir todo este proyecto, y obviamente era algo que compartían, y era donde nos cuestionábamos esto: ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece esto que estás haciendo? Porque te va a ofrecer el ingreso, pero ¿dónde está la satisfacción, la pasión, aquello que para ti es más que esto? A mí me pasa en la consulta donde mucho para conectarlo con los valores es que, claro, recibo una remuneración y pongo un límite donde es en lo sano hacia el hecho de decir, pues es mi paciente, es mi consultante, es mi cliente, llega hasta este punto, porque involucrarme más no es mi familiar, no es mi amigo, no es una persona por la que tenga que desvelarme o desvivirme, pero no quiere decir que no le vaya a entregar un trabajo de calidad, porque el trabajo de los 40-50 minutos que tuve en sesión están respaldados por horas de hablar de las sesiones con el asesor de casos, de estudiar, de revisar libros, de poder entender cómo es que funcionan estas situaciones y armar ese plan de acción, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que no me vaya a importar mi consultante. Tengo mis espacios para conectarlo, pero no dejo que solo eso me ensimisme y que pierda la reconexión que ya había construido con otras áreas de mi vida, porque tengo muchas otras cosas. Yo siempre lo he creído como persona, y ahora lo trabajo como terapeuta, donde aquellas personas que no tienen pasiones o que no tienen estructuras hacia algo que amen de esa intensidad, con esa pasión, con ese alcanzar, con ese furor, ¿qué están haciendo? ¿Qué más les llena? ¿Qué más va a ser suficiente? Porque ciertamente hay muchas cosas que podemos experimentar en la vida, conciertos, artistas, influencers, porque ciertamente hay mucho por lo que podemos construir, hay mucho por lo que podemos alcanzar, y ese alcanzar, ese tener, hay que entender que hay muchas formas de poderlo construir. Y si nos está ofreciendo algo, porque a veces pasa, este trabajo es horrible, no lo quiero, pero me ofrece tranquilidad. Me ofrece tranquilidad porque detesto a mis compañeros, pero me ofrece todo aquello que es en casa, esa parte en la que construyo en familia, esas 6, 8, 9 horas, valen la pena el transporte, vale la pena lo que estoy haciendo, porque regreso a casa y esa es la razón por la que lo hago. Son mis valores, son lo que estoy construyendo, y hay diferentes tipos de valores que podemos dar, porque obviamente hay gente que dice, lo material no es lo más importante, el dinero no te hace feliz. Pues bueno, el dinero facilita muchas cosas para que puedas alcanzar aquello que sí te va a hacer feliz. Entonces es un papel importante, no hay que ignorarlo, no hay que dar por sentado en el hecho de decir, pues es que no lo quiero, no lo necesito, no me hace falta. Y ciertamente hay que entender que parte de esto es muy fácil decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo entendí, ya lo cuestioné, pero ¿cómo le hago para poder trabajar y desarrollarlo? Porque ¿cómo encontrar el sentido ahora? Si ya me puse a cuestionarme que no sé si valen las cosas, Esteban. Bueno, yo te regalo estas 3 actividades que pueden ser cambios en propuesta con lo que revisó Frank para encontrar ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos 3 puntos importantes. El primero es a través de lo que damos al mundo. Actos, actos de servicio, creatividad, trabajo, todo aquello que puedo construir hacia afuera, con el hecho de dónde se está viendo visible, dónde se siente tangible, porque es algo importantísimo. Cuando no tenemos las cosas tangibles, nos perdemos en si está valiendo o no la pena. Yo tengo mis expedientes y a veces digo, no tengo ninguna persona, no tengo ninguna historia de éxito, no tengo nadie que haya salido satisfecho aquí. Y claro, tengo ahí los mensajes y se quedan en ese expediente cerrado, en el cual aquí está la última nota de evolución y aquí está el último mensaje donde me agradeció por el proceso, dimos cierre. Si no lo tuviera visible, lo olvidaría, porque el ser humano va a olvidar. Si yo no lo tengo en un papelito, lo olvido. Si yo no tengo en un mensaje que mi pareja me quiere, lo olvido. Y no porque seamos
en este plan de sabotearnos, a veces podríamos verlo así, en esta naturaleza de que pues es que sí lo estás haciendo. Sí, pero no es fácil visualizarlo. No es fácil visualizarlo cuando hay mucho dolor de por medio, cuando hay muchos sentimientos desgastadores, amargos, displacenteros, cuando volteamos a ver las cosas y decimos es que no me gusta mi trabajo, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi casa, no me gusto yo como persona. Claro que no voy a alcanzar a ver que una persona me ama, que una persona sí está presente. Entonces, dentro de este trabajo que sí se puede desarrollar es voltear a ver dónde están esos, esas vivencias, esas cosas materiales a través de lo que le damos al mundo, dónde se está haciendo material y físico, dónde es tangible. El segundo punto es como a través de lo que recibimos del mundo, las relaciones, el amor, ese incluso romantizarlo, esa belleza que nos entregan cuando tengo un sobrino y va y me entrega su juguete para jugar. A lo mejor no es el mejor ejemplo porque no todos tienen sobrinos y ciertamente a quienes no les gustan los niños, pero cuando te bajas a decir, va, esto se vuelve en esa recopilación de información que yo tengo que va a alimentar esta relación sana conmigo mismo, porque el mundo me lo está entregando, porque mi sobrino me hizo un dibujo, porque mis hermanas me hicieron una fiesta, porque mi madre me cocinó y a veces también eso es un privilegio. Y se los digo desde la honestidad más vulnerable de con quienes trabajo, a veces es un privilegio alcanzar esto. A veces damos por sentado de que pues es que es mamá, tiene que entregar, es papá, tiene que entregar, son mi familia, me tienen que querer. Y la realidad es que eso es un privilegio porque podrían no hacerlo, porque podría no entregar esas muestras de afecto y a veces no sabemos verlas, observarlas y recibirlas, sobre todo apreciarlas, porque es el punto 3. Las actitudes con las que enfrentamos el sufrimiento también valen mucho. Y estos son los 3 caminos que propone Frank para poder accionar en este mundo, porque cómo le encuentro el sentido a las cosas si tengo una pésima actitud. Y no les digo de que el mundo es maravilloso y es color de rosa. Aquí no se trata de eso, no es esa psicología positiva que a veces sale en redes en el cual vamos a engañarnos. No, es tangible y es real. Y realmente a través del mundo yo a veces no tengo la mejor actitud para recibir lo mejor que me está dando mi pareja. Y en este tema metemos los lenguajes del amor, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces mi pareja me dice cosas con mucho amor, que me cocina, tiene actos de servicio, está ya al pendiente, pero nunca me ha dicho que me ama, no me da un regalo económico, no pasa tiempo de calidad. Entonces estamos hablando de 2 idiomas completamente diferentes. Si yo no tengo la mejor actitud, tengo mucho sufrimiento, no voy a tener la capacidad de revisar si esto es un lenguaje del amor o es solamente, pues es que tiene que dármelo, pues es que es su papel, pues es que es lo que le toca. Entonces, no sabemos recibir esos lenguajes, no sabemos recibir esa actitud ante las cosas que pasan en el mundo. Porque si yo también puedo aceptar que soy vulnerable y que no siempre voy a tener la mejor actitud, también se vale poder vulnerarme con los demás y decirle, te lastimé, dímelo, dímelo. Así no se contesta, esa no es la actitud que esperaba de tu parte. Para yo también poder aprender y decir, es cierto, estoy tan distraído por el mundo que me rodea que esto no es lo que debería estar haciendo porque le estoy lastimando a la otra persona. Le estoy lastimando su percepción de mí, le estoy lastimando su autoconcepto porque a lo mejor lo hizo con mucho empeño y terminé lastimando algo que se supone que debería estarme ofreciendo ese placer, ese disfrutar. Y ciertamente un ejercicio muy breve que te invito, donde sea que estés, el que puedas preguntarte qué quiero que el mundo reciba de mí este año. Vamos a 3 meses del año y espero poderlo subir la primera semana y si no, discúlpame cuando lo recibas este mensaje porque esto puede, no caduca, ¿eh? Este tipo de actividades o este tipo de pensamientos, pláticas, no caducan. ¿Qué vas a hacer el resto del año? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué quieres entregar? ¿Qué vas a darle a esas personas y qué esperas también poder pedir en decir, yo también quiero el abrazo? Quiero que de aquí a que termine el año poder abrazar a papá y a mamá como si no hubiera culpa, como si no hubiera remordimiento, porque sí, puede haber problemas y eso va a estar ahí. Hay que reconocer, porque lo que les platicaba de que esto no es una falsa idea de positividad, hay que trabajar con la realidad. Y la realidad es que las cosas no funcionan, no siempre van a funcionar. Y yo tengo que tener la apertura para poder voltear y decir, ¿sabes qué? No estoy satisfecho con esto que sucede, pero por eso mismo quiero trabajar en esto. Quiero que las cosas valgan la pena. Y hacia allá lo podemos llevar, hacia el cómo vamos a hacer que las cosas valgan, cómo vamos a hacer que esto valga la pena, porque en mí está cómo voy a afrontar estas cosas. Y era mucho lo que decía Frank. Te invito a que leas ese libro de El hombre en busca del sentido, porque él hablaba mucho sobre la postura que tomaban las personas, las reacciones, las palabras, las visiones del mundo, porque ellos estaban en una situación, nadie quiere estar en situaciones malas, nadie. Y la gente en esos campos menos. Entonces,
solo quedaba en ellos cómo tomaban ciertas actitudes, cómo van a hacer ciertas cosas. Anécdota súper importante del libro y que me encanta decirla cuando doy pláticas sobre la logoterapia, es el cómo hay personas que dentro de las fechas importantes, Año Nuevo o Navidad, tenían esperanza de poder salir y pasar esas fechas con su familia. Llegaban las fechas y obviamente se les venía el mundo abajo, se enfermaban porque sacaban mucho esta parte de lo somático en el hecho de decir, pues es que no estoy con mi familia. Y obviamente se dejaban ir. Y se dejaban ir, me refiero de esta vida, de este mundo, porque eso es real. Eso pasa cuando no hay esperanza, y Frank lo propone así. Cuando pierdes ese sentido, esa esperanza sobre qué hay después, pierdes mucho. Y el cuerpo lo resiente. Entonces, poder visualizar qué es lo que quieres recibir del mundo este año y qué le vas a entregar es una actividad súper breve y súper clara sobre dónde está el siguiente paso. Porque yo quiero que el mundo reciba de mi parte una persona más agradable y menos hostilidad en la calle. Entonces, puedo fomentar eso de qué manera no voy a ser agresivo, de qué manera no voy a ser imprudente, voy a ser grosero, cómo lo voy a poder llevar sin perderme tampoco en este proceso, porque se trata de poder resignificar mucho de lo que tengo. Y mucho de eso es hacia cómo lo voy a alcanzar. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo transformar mis dificultades en oportunidades para crecer? Yo soy pésimo, pero pésimo para convivir en grupos grandes. Me aíslo, me siento señalado, me siento sofocado. Y, por ejemplo, para mí una actividad como ir al centro, terrible. En fiestas como lo son la Navidad, donde son temporadas así, no me acerco. Donde sé que va a haber mucha gente, trato de evitarlo, trato de tener esas compras previas. El internet que te da la facilidad de pedir desde el teléfono, yo lo agradezco mucho porque te facilita mucho el cómo vas a tener ahí accesible todo esto. Si yo reconozco esta dificultad, porque les repito, esto no es color de rosas y querámonos mucho y abracemos la mejor versión de mí, es reconocer la peor versión de mí y saber qué voy a hacer con eso. Porque yo hablo con mis amigos de la manera más gentil posible, decirles, yo no puedo, no puedo, no tolero que están todos juntos y de repente me sofoco. Digo, voy al baño, pero en realidad sí voy y a veces me lavo la cara, pero a veces voy y me acuesto 5 minutos en un espacio aislado, en un espacio en el que no puedo porque me lleno de ansiedad, porque me lleno de estrés, porque me sobresaturo. Entonces necesito encontrar esa parte. Tengo que aprender cómo soy para poder convertirlos en una oportunidad. Lo convertí en una oportunidad en el momento en el que me vulneré con una persona y me dijo, no lo entiendo, pero a mí me gusta hacer esto cuando me saturo. Y empezamos una conversación sobre cómo es que nos sentimos abrumados de la gente, cómo nos saturamos y generamos mayor conexión. Son mis dificultades y las voy a transformar en una oportunidad para conectar, porque yo puedo quedar como el grosero, no voy a decir groserías, pero invéntense las que les vengan a la mente, donde vas y te acercas y desapareces de la fiesta y es que es bien sangrón y es que es bien así y le caemos mal y ya se aisló. No, no lo hago con la intención de lastimar a la gente, lo hago porque reconozco mi capacidad de hasta dónde están los límites en el cual yo puedo coexistir con otras personas sin llegar al saturarme. Entonces lo hago desde la parte de vulnerarme, la gente lo entiende, la gente lo respeta y podemos construir a partir de eso. Ayuda mucho el que me pueda vulnerar para poder conectar. ¿A ti te funciona? Yo espero que con esto que estamos hablando puedas mover esas ideas de hacia dónde empezar este tipo de redirección, porque al final de cuentas el año sigue y las cosas no van a terminar. Yo ciertamente no quiero que terminen pronto porque aún nos quedan muchas cosas por las que podemos hacer, porque ciertamente hay que razonar, no se trata de hacer más, sino de vivir con mayor conciencia y sentido. Eso es algo que siempre hablo en la consulta, es un speech, te lo regalo, donde hablo desde esta parte de a veces nos sentimos mal por descansar, por el no soy productivo y es que tengo que alcanzar y es una carrera imposible por lograr las cosas y me pierdo. Trueno entre todo eso, ya no siento más placer, ya no siento más el disfrute, ya no siento que valga la pena. Sí, me están pagando chido, pero no lo vale. Trabajo muy poco y no gano mucho, pero para las horas que tengo y la exigencia que tengo no es como el de mis compañeros y ni siquiera eso lo puedo valorar, porque a veces cuando volteamos a ver el jardín de al lado vemos todo lo positivo, pero ¿dónde está ese otra parte negativo? Yo durante mucho proceso de la carrera, si no es que poco más de la mitad, estuve entre cafeterías y estuve entre trabajos de ese tipo para poder sacar pues el ingreso, y ciertamente el voltear a ver las cosas donde yo tomé la decisión de trabajar en clínicas, en una consulta privada, en la parte de algún otro tipo de trabajo como lo son el pago por horas en la escuela, donde trabajar en un horario de mesero, sacrificar mis viernes en la noche, mis sábados en la noche, los domingos en la tarde,
donde no me gustaba perderme las cenas familiares, los aniversarios, las comidas con amigos, las salidas, lo tenía que hacer. Pero luego volteo a ver las cosas y digo, en este punto ya lo experimenté. ¿Y qué vale más la pena? Porque no se trata de hacer más. Ahora trabajo menos horas y a lo mejor el ingreso es muy diferente. Hacia bien, hacia mal, diferente. Se puede vivir con mayor conciencia y sentido ahora que puedo aprovechar ese tiempo libre en el cual yo soy el dueño de mi agenda. Y ese fue mi objetivo. Me senté a revisarlo con este tipo de enfoque para ver qué es lo que necesito. Frank tiene una frase donde dice, y lo cito, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Él vivió esta atrocidad del mundo, él la confrontó de esta forma en la cual no quería vivirlo, no quería dejarse llevar por esta situación, no quería perderse en esta situación. Se enfrentó a este desafío de cambiarse como persona porque el mundo exterior, lo que yo te puedo asegurar como terapeuta, es que es hostil. Va a ser hostil, va a ser abrumador, por eso esta silla en la que te vas a sentar tiene que tener unas patas fuertes en las cuales te puedes recargar y decir, ok, tengo amigos, familia, tengo personas que me nutren, tengo personas que no me ponen en riesgo y eso es algo que vale mucho la pena para poder cambiarme a mí mismo, porque el exterior no lo voy a cambiar. Y si me reconozco como persona y qué es lo que necesito, incluso puedo encontrar personas que coincidan en eso. La familia de base no se va a cambiar. Mi familia de origen no va a tener un cambio porque no existe una ex madre o ex padre, pero sí esta parte en la cual puedo voltear a ver a mis amigos y decir, de aquí construyo la familia que quiero y la que necesito, porque tengo la capacidad de poder modificar esa parte. Y ciertamente te invito, como siempre, a detenerte, a reevaluar, a reorientar con intención. Con esta intención de hacia dónde, de cómo, para qué, cuál es su función, cuál es su propósito que me entrega. Hemos hablado de muchas cosas dentro de las preguntas de este episodio, de esta plática. Yo te agradezco mucho el que estés aquí. Para mí es encantador volver y tener este proyecto que me encanta. Lamentablemente lo dejo para mis tiempos libres, pero a veces también me comen esos tiempos libres porque también quiero hacer un poco de todo y no quiero dejar de tener estas pláticas contigo porque a mí me encanta venir a platicarte. Y te agradezco el que me sigas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, porque ciertamente tenemos bastantes espacios en los cuales subimos diferente contenido. Y yo me voy a comprometer a que esto esté en YouTube. Te lo prometo. Me voy a asegurar de que esto se suba pronto a YouTube y que sobre todo pueda estar al alcance de que tú puedas interactuar para que puedas enviar preguntas, comentarios. Por ahí los contesto en lo privado, pero también quisiera hacer una recopilación en medida de que la gente también me lo permita, porque a veces contesto cosas muy personales. Entonces, donde sí pueda bajar esas preguntas que la gente hace, tal vez así te animes a tener estas preguntas y sobre todo a escuchar las respuestas, porque es muy importante que generemos esta plática. Yo te agradezco nuevamente, recuerda, ahí están los contenidos en todas las aplicaciones. Yo soy Esteban Vázquez, es un gusto tenerte aquí, de regreso en estas conversaciones continuas que voy a hacer continuas. Yo sé que esto lo he repetido muchas veces en todas las redes, pero lo quiero hacer y no quiero dejar de hacerlo. Y espero que tú no te vayas de estas conversaciones. Y al contrario, en lugar de irte, que me puedas apoyar a compartirlas, porque tenemos mucho de qué hablar. Hasta luego.